La bruma matutina se alzaba desde las aguas grises de la bahía de San Diego mientras los reclutas se formaban en filas perfectas sobre la arena fría. Entre ellos destacaba una figura que parecía no encajar con el resto: Marcus Rivera, un hombre de mediana edad cuya presencia tranquila contrastaba dramáticamente con la energía nerviosa de los jóvenes de 20 años que lo rodeaban. Los instructores del campo de entrenamiento naval habían visto de todo a lo largo de sus carreras. Pero algo sobre este recluta particular les llamaba la atención. No era su edad, aunque a los 38 años era considerablemente mayor que el promedio. No era su físico, aunque su complexión atlética y las cicatrices, apenas visibles en sus brazos y cuello, sugerían una historia que ningún formulario de inscripción podía contar completamente. Era algo más sutil, más inquietante, la forma en que sus ojos escaneaban constantemente el entorno, como si evaluara amenazas que otros no podían percibir, y la manera en que permanecía en completo silencio, mientras otros reclutas murmuraban nerviosamente entre sí. El sargento instructor Davis, un veterano de 25 años con múltiples despliegues en Medio Oriente, había desarrollado un instinto casi sobrenatural para identificar a aquellos reclutas que ocultaban algo. Mientras observaba a Rivera mantener una postura impecable durante la formación, una sensación familiar de curiosidad comenzó a crecer en su mente. Había algo en la forma en que este hombre se movía, una economía de movimiento que solo venía con años de entrenamiento especializado y experiencia en combate real. Durante los primeros días de entrenamiento básico, Rivera se mantuvo deliberadamente en el anonimato. Cuando se le preguntó sobre su trasfondo durante el procesamiento inicial, sus respuestas fueron breves y técnicamente precisas. Había servido previamente en el ejército, había trabajado en seguridad privada, y ahora buscaba una segunda oportunidad en la Marina. Los oficiales de procesamiento, abrumados por el volumen de nuevos reclutas, sin embargo, las primeras semanas de entrenamiento básico comenzaron a revelar inconsistencias intrigantes. Durante los ejercicios de natación, Rivera no solo cumplía con los estándares mínimos, sino que los superaba con una facilidad que rayaba en lo sobrenatural. Bajo el agua eran tan avanzadas que incluso los instructores de natación más experimentados tomaron nota. Cuando se le preguntó dónde había aprendido esas técnicas, simplemente respondió que había sido socorrista en su juventud. Los ejercicios de combate cuerpo a cuerpo revelaron otra dimensión de sus habilidades ocultas. Mientras otros reclutas luchaban por dominar los movimientos básicos de defensa personal, Rivera ejecutaba las técnicas con una precisión y eficiencia que sugerían años de entrenamiento en artes marciales militares avanzadas. Sus compañeros de pelotón comenzaron a notar que nunca parecía cansado, nunca se quejaba, y siempre estaba dispuesto a ayudar a otros reclutas que tenían dificultades, pero siempre de una manera que no llamara la atención sobre sí mismo. La primera pista real de la verdadera identidad de Rivera llegó durante un ejercicio nocturno de navegación terrestre. Los reclutas fueron divididos en equipos pequeños y enviados a través de un terreno desafiante con solo mapas y brújulas básicas. La mayoría de los equipos lucharon durante horas. Algunos se perdieron completamente, y otros necesitaron ser rescatados por los instructores cuando se desviaron peligrosamente del curso designado. El equipo de Rivera, sin embargo, completó curso en tiempo récord con una precisión navegacional que dejó atónitos a los instructores. Cuando se les preguntó cómo habían logrado tal hazaña, los otros miembros del equipo señalaron unánimemente a Rivera, quien simplemente se encogió de hombros y murmuró algo sobre haber tenido suerte con las lecturas de la brújula. Pero el sargento Davis había observado desde una posición oculta, y lo que había visto no tenía nada que ver con la suerte. Rivera había navegado usando técnicas avanzadas de navegación terrestre, que normalmente solo se enseñaban en cursos especializados de fuerzas especiales. Había identificado puntos de referencia en la oscuridad que otros habían pasado por alto. Había calculado distancias y rumbos con una precisión matemática que sugería entrenamiento formal en navegación táctica, y había liderado a su equipo de una manera que minimizaba tanto el ruido como la huella visual. Técnicas que definitivamente no se enseñaban en el entrenamiento básico estándar. Esa noche,
Davis comenzó una investigación discreta en los registros de Rivera. Lo que encontró fue una historia militar llena de espacios en blanco y clasificaciones que requerían autorizaciones de seguridad que él no tenía. Los registros oficiales mostraban un servicio honorable en el ejército, múltiples despliegues en zonas de combate y varias condecoraciones, pero los detalles específicos de sus asignaciones estaban fuertemente censurados. Más intrigante aún, había periodos de varios meses donde simplemente no existía registro alguno de sus actividades, como si hubiera desaparecido completamente del sistema militar formal. Las semanas siguientes trajeron más revelaciones inquietantes. Durante un ejercicio de primeros auxilios, Rivera demostró conocimientos médicos de campo que iban mucho más allá de la capacitación estándar de primeros auxilios. Cuando un recluta sufrió una lesión menor en el tobillo durante un ejercicio de obstáculos, Rivera no solo diagnosticó inmediatamente la naturaleza exacta de la lesión, sino que improvisó una férula de campo, usando materiales disponibles con una técnica tan profesional, que el médico de la base comentó más tarde que parecía el trabajo de un paramédico de combate experimentado. Los instructores comenzaron a observar más de cerca, y lo que vieron los desconcertó aún más. Rivera tenía la capacidad inquietante de aparecer y desaparecer sin ser detectado. Durante los ejercicios de vigilancia nocturna, cuando se suponía que los reclutas debían mantener guardia en posiciones fijas, Rivera parecía materializarse silenciosamente junto a otros guardias sin que se dieran cuenta de su aproximación hasta que hablaba. Sus técnicas de movimiento silencioso eran tan avanzadas que incluso los instructores más experimentados tenían dificultades para rastrearlo durante los ejercicios nocturnos. La situación alcanzó un punto de inflexión durante un ejercicio de supervivencia de fin de semana. Los reclutas fueron llevados a una área remota de entrenamiento con raciones mínimas y equipo básico, con la instrucción de sobrevivir durante 48 horas usando solo lo que pudieran encontrar o fabricar. La mayoría de los reclutas lucharon durante el primer día. Algunos requirieron intervención médica por deshidratación o lesiones menores, y varios más necesitaron ser evacuados por no poder adaptarse a las condiciones. Rivera, por otro lado, no solo sobrevivió cómodamente, sino que estableció un campamento base tan sofisticado que parecía un refugio militar permanente. Había purificado agua usando técnicas de filtración improvisas. Había construido refugios que proporcionaban protección superior contra los elementos, y había logrado obtener alimentos suplementarios a través de técnicas de supervivencia, que claramente había aprendido en algún lugar mucho más avanzado que cualquier manual de supervivencia básica. Más importante aún, había pasado la mayor parte del ejercicio ayudando discretamente a otros reclutas en dificultades. Los instructores lo observaron desde posiciones ocultas mientras proporcionaba agua purificada a reclutas deshidratados, reparaba refugios dañados para aquellos que no podían hacerlo por sí mismos. Incluso había tratado las heridas menores de varios compañeros usando técnicas médicas de campo que definitivamente no estaban en ningún manual de entrenamiento básico. Al final del ejercicio, cuando los instructores comenzaron a recopilar a los reclutas, encontraron a Rivera sentado tranquilamente junto a su campamento perfectamente organizado, como si hubiera estado disfrutando de unas vacaciones cómodas en lugar de sobrevivir en condiciones adversas. Cuando se le preguntó cómo había logrado tal éxito, una vez más se encogió de hombros modestamente y atribuyó todo a haber leído algunos libros sobre camping cuando era más joven. Pero los instructores habían visto suficiente. Las habilidades que Rivera había demostrado durante el ejercicio de supervivencia no eran el resultado de leer libros sobre camping. Eran el producto de entrenamiento especializado en supervivencia de combate. El tipo de entrenamiento que solo se proporcionaba a unidades militares de élite. Sus técnicas de purificación de agua, construcción de refugios, obtención de alimentos y tratamiento médico de campo, eran todas consistentes con los protocolos utilizados por fuerzas especiales en operaciones de supervisión, evasión, resistencia y escape. Esa noche, el sargento Davis tomó una decisión que cambiaría dramáticamente el curso de los eventos siguientes. Decidió que era hora de poner a prueba a Rivera de una manera que revelaría finalmente la verdad sobre su identidad. Pero lo que no sabía
era que su decisión de escalar la presión sobre este recluta misterioso desencadenaría una serie de eventos que expondrían no solo la verdadera identidad de Rivera, sino también revelarían por qué un guerrero de élite había elegido ocultarse entre los reclutas ordinarios de la Marina Brava. La historia de Marcus Rivera estaba a punto de tomar un giro que ninguno de los instructores podría haber anticipado, y las consecuencias de empujar demasiado lejos a este hombre aparentemente ordinario cambiarían para siempre su comprensión de lo que significaba ser un verdadero guerrero profesional. El amanecer del lunes siguiente trajo consigo una atmósfera de tensión palpable en el campo de entrenamiento. El sargento Davis había pasado el fin de semana desarrollando lo que él consideraba la prueba definitiva para desenmascarar al misterioso recluta Rivera. Había coordinado con otros instructores senior para diseñar un ejercicio que iría mucho más allá de cualquier cosa que se hubiera intentado previamente con reclutas de entrenamiento básico. El plan era elegante en su simplicidad y brutal en su ejecución. Rivera sería seleccionado para lo que se describió como un ejercicio especial de liderazgo bajo presión, pero en realidad sería sometido a una versión modificada de las pruebas de selección utilizadas para identificar a candidatos potenciales para fuerzas especiales. Davis había obtenido autorización discreta de su comandante, quien también había comenzado a sospechar que había algo extraordinario sobre este recluta particular. La primera fase del ejercicio comenzó sin previo aviso durante la formación matutina. Rivera fue llamado al frente del pelotón y se le informó que había sido seleccionado para liderar una misión de recuperación simulada de alto riesgo. Los parámetros de la misión fueron deliberadamente vagos. Un activo valioso había sido capturado por fuerzas hostiles en un área remota del campo de entrenamiento, y él tenía 6 horas para planificar y ejecutar una operación de rescate exitosa. Lo que Rivera no sabía era que la misión había sido diseñada para ser imposible usando técnicas convencionales de entrenamiento básico. El activo estaba ubicado en una posición fuertemente defendida por instructores, actuando como fuerzas enemigas, equipados con equipo de simulación avanzado y autorizados a usar tácticas que normalmente solo se empleaban en ejercicios de fuerzas especiales. El terreno había sido elegido específicamente para maximizar las ventajas defensivas de los enemigos y minimizar las opciones tácticas disponibles para cualquier fuerza atacante. Rivera recibió un mapa básico, una radio de campo estándar y un equipo mínimo. Se le asignó un pequeño equipo de 5 reclutas voluntarios, ninguno de los cuales tenía experiencia militar previa significativa. Según todos los cálculos racionales, el ejercicio debería haber resultado en un fracaso rápido y educativo, demostrando las limitaciones del entrenamiento básico y proporcionando una lección valiosa sobre la importancia de la preparación y el entrenamiento avanzado. Sin embargo, lo que sucedió a continuación desafió completamente las expectativas de los instructores. Rivera pasó los primeros 30 minutos realizando lo que parecía ser un reconocimiento casual del área de operaciones. Para los observadores no entrenados, simplemente parecía estar caminando tranquilamente alrededor del perímetro del campo de entrenamiento, ocasionalmente deteniéndose para examinar el terreno o consultar su mapa. Pero los instructores que lo observaban desde posiciones ocultas reconocieron inmediatamente que estaba realizando un reconocimiento táctico profesional, identificando rutas de aproximación, posiciones de cobertura y puntos vulnerables en las defensas enemigas con una precisión que solo venía con años de experiencia en operaciones reales. Más sorprendente aún fue la forma en que comenzó a preparar a su equipo improvisado. En lugar de intentar enseñarles tácticas militares complejas que no podrían dominar en unas pocas horas, Rivera identificó las fortalezas individuales de cada miembro del equipo y desarrolló un plan de operación que maximizaba sus habilidades existentes mientras minimizaba su exposición al riesgo. Su enfoque era tan sofisticado y psicológicamente informado que incluso los instructores más experimentados tuvieron que admitir que nunca habían visto nada igual en un entorno de entrenamiento básico.
La operación en sí fue una obra maestra de planificación táctica y ejecución. Rivera había identificado una ruta de aproximación que los planificadores del ejercicio habían considerado imposible de usar debido al terreno difícil y la falta de cobertura. Utilizando técnicas avanzadas de movimiento sigiloso y camuflaje natural, logró posicionar a su equipo a menos de 50 metros de la posición enemiga sin ser detectado. Pero la verdadera revelación vino con la fase de asalto de la operación. En lugar de intentar un ataque frontal directo que habría sido detectado inmediatamente, Rivera implementó una estrategia de distracción múltiple, que dividió la atención de los defensores mientras él mismo ejecutaba una infiltración individual que parecía desafiar las leyes de la física. Los instructores que actuaban como fuerzas enemigas reportaron más tarde que simplemente había aparecido dentro de su perímetro defensivo, sin ninguna indicación previa de su aproximación. La extracción del activo objetivo se completó con una eficiencia que dejó atónitos a todos los observadores. Rivera había neutralizado silenciosamente a 3 guardias enemigos, usando técnicas de combate silencioso que definitivamente no se enseñaban en ningún programa de entrenamiento básico. Su equipo ejecutó la fase de retirada con una coordinación que sugería meses de entrenamiento conjunto, cuando en realidad habían estado trabajando juntos durante menos de 6 horas. Cuando el ejercicio fue oficialmente concluido, Rivera y su equipo habían no solo completado la misión imposible, sino que lo habían hecho sin sufrir una sola baja y en la mitad del tiempo asignado. El nivel de excelencia profesional que había demostrado era tan alto que varios de los instructores inicialmente sospecharon que había habido algún tipo de error en la configuración del ejercicio. Pero la investigación post-ejercicio confirmó que todo había sido ejecutado exactamente según lo planeado. Rivera simplemente había superado todos los parámetros del ejercicio usando habilidades que claramente había adquirido en algún lugar, mucho más avanzado que cualquier programa de entrenamiento militar estándar. Sus técnicas de reconocimiento, planificación táctica, liderazgo bajo presión, infiltración sigilosa y combate especializado eran todas consistentes con el entrenamiento proporcionado a las unidades más élites de las fuerzas especiales estadounidenses. Esa noche, el sargento Davis tomó una decisión que cambiaría dramáticamente la trayectoria de toda la situación. En lugar de continuar con el enfoque sutil de investigación que había estado usando, decidió confrontar directamente a Rivera sobre su verdadera identidad y trasfondo. Convocó una reunión privada en su oficina, convencido de que finalmente tenía suficiente evidencia para exigir respuestas honestas. La confrontación no se desarrolló como Davis había esperado. Cuando Rivera fue llamado a la oficina y se enfrentó a las preguntas directas sobre su pasado militar, su respuesta fue tranquila pero inquebrantable. Confirmó que había servido previamente en el ejército. Admitió que su experiencia había sido algo más especializada de lo que había indicado inicialmente, pero se negó cortésmente, pero firmemente, a proporcionar detalles específicos sobre sus asignaciones en terrores o entrenamiento especializado. Lo que más sorprendió a Davis fue la forma en que Rivera manejó el interrogatorio. No mostró signos de nerviosismo o defensividad que típicamente acompañaban a alguien que intentaba ocultar información. En cambio, proyectó una calma profesional que sugería que había estado en situaciones mucho más intensas que una reunión con un sargento instructor. Habló con respecto, pero sin defenses that Davies so attacked as Mr. Amato prefaces for services in Suervinia, but they say that the passage of the security is available. Tell the resolve to detail that the situation-based period in fires, but Davies saluted in and instead of tanting not in tweed could not be started. La forma en que Rivera había manejado las preguntas, su uso de terminología militar específica, y sobre todo su completa comodidad con el proceso de interrogatorio, confirmaron las sospechas más profundas de Davies. Este no era simplemente un veterano experimentado con algunas habilidades especializadas. Era alguien que había operado en los niveles más altos de las operaciones militares especiales. Los días siguientes trajeron una escalada en la intensidad de las pruebas, a las que Rivera fue sometido. Los instructores, ahora convencidos de que tenían a alguien extraordinario en su unidad,
comenzaron a implementar ejercicios cada vez más desafiantes, diseñados específicamente para empujar sus habilidades al límite. Ejercicios de resistencia física que habrían agotado a atletas profesionales. Pruebas de resistencia mental diseñadas para quebrar la compostura de veteranos experimentados. Y escenarios tácticos que requerían el tipo de creatividad y adaptabilidad que solo venía con experiencia operacional real. Rivera los superó todos con una facilidad que rayaba en lo sobrenatural. Durante un ejercicio de resistencia de 72 horas, que combinaba privación de sueño, estrés físico extremo y desafíos cognitivos complejos, no solo mantuvo su rendimiento en niveles máximos, sino que ayudó discretamente a otros reclutas que estaban luchando por hacer frente a las demandas del ejercicio. Los instructores observaron con fascinación creciente mientras demostraba técnicas de manejo del estrés y resistencia mental que definitivamente no estaban en ningún manual de entrenamiento estándar. Pero fue durante un ejercicio de escape y evasión que la verdadera magnitud de las habilidades de Rivera se hizo completamente evidente. El ejercicio estaba diseñado para durar toda la noche, con Rivera actuando como un prisionero de guerra que debía escapar de una instalación de detención simulada y evadir la recaptura durante 8 horas, mientras navegaba a través de un terreno desafiante hasta un punto de extracción designado. Los instructores habían configurado el ejercicio con todas las ventajas de su lado. Tenían equipos de rastreo con perros entrenados, tecnología de vigilancia nocturna avanzada, y múltiples equipos de interceptación, posicionados estratégicamente a lo largo de todas las rutas probables de escape. Según sus cálculos, incluso un evadido altamente entrenado sería recapturado dentro de 3 a 4 horas máximo. Rivera escapó de la instalación de detención en menos de 15 minutos, usando técnicas que dejaron a los guardias completamente desconcertados sobre cómo había logrado superar sistemas de seguridad que habían sido diseñados por profesionales de seguridad militar. Una vez libre, simplemente desapareció en el terreno nocturno como si hubiera sido absorbido por las sombras. Durante las siguientes 8 horas, los equipos de búsqueda no lograron encontrar ningún rastro de él. Los perros perdieron su pista repetidamente, los equipos de vigilancia nocturna no detectaron ningún movimiento, y los equipos de interceptación no registraron contacto alguno. Cuando llegó la hora designada para el final del ejercicio, los instructores comenzaron a preocuparse seriamente por su paradero. Rivera apareció en el punto de extracción exactamente a la hora programada, descansado, hidratado y aparentemente sin haber experimentado estrés significativo durante toda la prueba. Cuando se le preguntó cómo había logrado evadir a todos los equipos de búsqueda, simplemente sonrió y comentó que había tenido suerte con el terreno esa noche. Pero los instructores sabían que lo que habían presenciado no tenía nada que ver con la suerte. Las habilidades de escape, evasión, supervivencia y navegación nocturna, que Rivera había demostrado, eran del más alto nivel profesional. No había duda de que habían estado observando a alguien cuyo entrenamiento y experiencia operacional superaban con creces cualquier cosa que pudieran haberle proporcionado los programas militares estándar. Esa noche, Davis tomó la decisión que llevaría toda la situación a un punto de crisis. Decidió que había llegado el momento de empujar a Rivera más allá de cualquier límite que hubiera sido probado anteriormente. Implementaría un ejercicio final que sería tan demandante, tan intenso y tan cerca de las condiciones operacionales reales, que finalmente forzaría a Rivera a revelar completamente quién era realmente. Lo que Davis no sabía era que su decisión de llevar las cosas demasiado lejos estaba a punto de desatar fuerzas que ninguno de ellos había anticipado, y que las consecuencias de empujar a un guerrero de élite más allá de sus límites de paciencia cambiarían para siempre la dinámica de poder en el campo de entrenamiento. La decisión del sargento Davis de implementar lo que él internamente había denominado el ejercicio final marcó el comienzo de una escalada que llevaría a consecuencias que ninguno de los involucrados podría haber anticipado. Después de consultar con el comandante de la base y obtener autorización para implementar protocolos de entrenamiento que normalmente estaban reservados para candidatos de fuerzas especiales, Davis diseñó un escenario que pusiera a prueba no solo las habilidades físicas y tácticas de Rivera,
sino también su estabilidad psicológica bajo estrés extremo. El ejercicio fue presentado como una evaluación de aptitud de liderazgo avanzado que duraría 5 días completos. Rivera sería colocado en comando de un pelotón completo de reclutas y se le asignaría una serie de misiones cada vez más complejas y estresantes. Lo que no se le dijo fue que los instructores habían sido autorizados a usar técnicas de prisión psicológica, que normalmente solo se empleaban en entrenamientos de resistencia a interrogatorios para fuerzas especiales. El primer día del ejercicio comenzó de manera aparentemente rutinaria. Rivera recibió el comando de 30 reclutas y se le asignó una misión de navegación y reconocimiento, que parecía estar dentro de los parámetros normales del entrenamiento básico. Sin embargo, a medida que el día progresaba, los instructores comenzaron a introducir elementos de estrés, diseñados para crear frustración y confusión. Las órdenes fueron deliberadamente contradictorias. Los objetivos de la misión cambiaron múltiples veces sin explicación, y se introdujeron obstáculos artificiales que hacían que el éxito pareciera cada vez más improbable. Para la mayoría de los reclutas bajo su comando, la situación se volvió rápidamente abrumadora. Pero Rivera respondió a cada escalación con una calma profesional que solo sirvió para intensificar la determinación de los instructores de encontrar su punto de quiebre. El segundo día trajo una intensificación significativa de la presión. Rivera y su pelotón fueron despertados a las 3 de la mañana y sometidos a un régimen de entrenamiento físico que habría desafiado a marines experimentados. Privación de sueño, ejercicios físicos extenuantes y deprivación nutricional se combinaron para crear condiciones que deliberadamente erosionaban la capacidad de toma de decisiones y la resistencia emocional. Pero en lugar de mostrar signos de deterioro, Rivera comenzó a demostrar habilidades de liderazgo que iban mucho más allá de cualquier cosa que los instructores hubieran visto previamente. No solo mantuvo la moral y cohesión de su unidad bajo condiciones extremadamente adversas, sino que implementó técnicas de apoyo grupal y manejo del estrés que transformaron a su pelotón de reclutas desmoralizados en una unidad funcionalmente efectiva. Los instructores observaron con fascinación creciente, mientras Rivera enseñaba discretamente a sus subordinados técnicas de conservación de energía, métodos de apoyo psicológico mutuo y estrategias de supervivencia mental que claramente había aprendido durante operaciones reales en condiciones de alto estrés. Su capacidad para mantener no solo su propio rendimiento, sino también elevar el rendimiento de toda su unidad bajo presión extrema era el sello distintivo de un líder operacional con experiencia en las situaciones más demandantes. El tercer día marcó el momento en que el ejercicio cruzó la línea de cualquier estándar razonable de entrenamiento militar. Los instructores, frustrados por su incapacidad para quebrar la compostura de Rivera, comenzaron a implementar técnicas que bordeaban el acoso sistemático. Sus órdenes se volvieron deliberadamente humillantes, sus críticas se dirigieron a atacar su competencia personal y profesional, y introdujeron elementos de presión psicológica que estaban diseñados no para entrenar, sino para degradar y desmoralizar. Por primera vez desde el comienzo del ejercicio, los observadores notaron un cambio sutil pero significativo en el comportamiento de Rivera. Aunque continuó siguiendo órdenes y manteniendo la disciplina militar apropiada, algo fundamental había cambiado en su postura y presencia. Sus respuestas se volvieron más económicas, sus movimientos más precisos, y sus ojos comenzaron a mostrar una intensidad fría, que algunos de los instructores más experimentados reconocieron como la mirada de alguien que había estado en combate real y estaba evaluando amenazas potenciales. El cuarto día trajo el incidente que finalmente rompería la fachada cuidadosamente mantenida que Rivera había estado proyectando durante meses. Durante un ejercicio de combate cuerpo a cuerpo que había sido diseñado para ser físicamente punitivo más que educativo, uno de los instructores hizo un comentario despectivo sobre las habilidades de combate de Rivera que cruzó una línea invisible pero absoluta. La respuesta fue instantánea y aterradora en su velocidad y precisión. En un movimiento que fue demasiado rápido para que la mayoría de los observadores lo siguieran completamente,
Rivera neutralizó al instructor usando una técnica de combate que lo dejó inmovilizado pero no dañado, en una posición que demostraba claramente que su vida había estado en las manos de Rivera durante esos segundos críticos. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los presentes, instructores y reclutas por igual, se dieron cuenta inmediatamente de que habían presenciado algo que iba mucho más allá de cualquier entrenamiento de combate estándar. La técnica que Rivera había usado era letal, precisa y ejecutada con el tipo de automatismo muscular que solo venía con años de aplicación práctica en situaciones de vida o muerte. Rivera inmediatamente liberó al instructor y se retiró a la posición de atención. Pero el daño a su cobertura ya estaba hecho. Ya no había manera de mantener la pretensión de que era simplemente un veterano con alguna experiencia especializada. Lo que todos habían presenciado era la respuesta instintiva de un guerrero de élite que había sido empujado más allá de sus límites de tolerancia. El sargento Davis, que había estado observando todo el intercambio, inmediatamente suspendió el ejercicio y convocó a Rivera a una reunión de emergencia. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Había convocado al comandante de la base, el oficial de inteligencia de la instalación, and also represented del Comando de Fuerzas Especiales Navales, que había sido contactado discretamente cuando las habilidades de Rivera se habían vuelto demasiado obvias para ignorar. La reunión que siguió fue diferente de cualquier interrogatorio militar estándar. Los oficiales presentes no estaban tratando con un recluta problemático o incluso con un veterano que había falsificado su historial. Estaban enfrentando a alguien cuyas credenciales operacionales eran potencialmente más altas que las de cualquier persona presente en la habitación. Y todos lo sabían. El representante del Comando de Fuerzas Especiales Navales, un comandante con más de 20 años de experiencia en operaciones especiales, tomó la iniciativa en el interrogatorio. Sus preguntas fueron precisas, técnicas, y diseñadas para determinar no si Rivera tenía experiencia en operaciones especiales, sino cuál había sido el alcance y nivel de esa experiencia. Las respuestas de Rivera fueron igualmente precisas, pero revelaron solo lo suficiente para confirmar lo que todos ya sospechaban, sin proporcionar detalles específicos que pudieran comprometer la seguridad operacional. Confirmó que había servido con unidades especializadas, admitió que su experiencia operacional había sido significativa y reconoció que probablemente había estado sobrecalificado para el entrenamiento básico estándar desde el principio. Pero cuando se le preguntó por qué un operador de fuerzas especiales experimentado se habría inscrito en el entrenamiento básico de la Marina bajo identidad parcialmente falsa, su respuesta reveló una dimensión completamente nueva de la situación que nadie había considerado. Rivera explicó que había dejado el servicio activo después de múltiples despliegues que habían exigido un costo personal significativo. Había pasado varios años en el sector privado, pero había descubierto que la vida civil no le proporcionaba el sentido de propósito y pertenencia que había encontrado en el servicio militar. Su decisión de reingresar al servicio militar a través de la Marina había sido motivada por un deseo genuino de comenzar de nuevo, de encontrar una manera de servir a su país sin las demandas extremas de las operaciones especiales que habían dominado su carrera militar anterior. Su plan había sido completar el entrenamiento básico sin llamar la atención, ser asignado a una unidad regular de la Marina, y construir una nueva carrera militar que le permitiera contribuir, sin tener que regresar al mundo de alto riesgo y alta tensión de las operaciones especiales. Había ocultado deliberadamente sus calificaciones completas porque creía genuinamente que podía mantener sus habilidades especializadas en secreto y integrarse exitosamente como un marinero regular. La revelación añadió una complejidad emocional inesperada a la situación. Los oficiales presentes se dieron cuenta de que no estaban tratando con alguien que había estado engañando al sistema por motivos nefarios, sino con un guerrero experimentado que había estado buscando una manera de continuar sirviendo sin tener que enfrentar las demandas que habían caracterizado su carrera militar anterior. Sin embargo, la situación había progresado más allá del punto donde una solución simple era posible. La demostración de habilidades de Rivera durante el ejercicio había sido presenciada por demasiadas personas,
y sus capacidades eran demasiado obviamente superiores a cualquier cosa que pudiera ser ocultada o minimizada. La pregunta ahora no era si su verdadera identidad y calificaciones serían reveladas, sino cómo manejar las implicaciones de tener un operador de élite en un programa de entrenamiento básico. El comandante del Comando de Fuerzas Especiales Navales tomó una decisión que cambiaría dramáticamente no solo el futuro de Rivera, sino también la comprensión de todos los presentes sobre la naturaleza del verdadero servicio militar profesional. Decidió que la situación requería una resolución que honrara tanto la experiencia de Rivera como su deseo declarado de servir de una manera diferente. Lo que propuso sorprendió a todos los presentes y establecería el escenario para una conclusión que ninguno de ellos habría podido anticipar cuando comenzó todo el proceso de investigación semanas antes. La propuesta del comandante del Comando de Fuerzas Especiales Navales cambió instantáneamente la atmósfera en la habitación de una interrogación tensa a una discusión estratégica de alto nivel. Su sugerencia fue tan inesperada como brillante. En lugar de procesar a Rivera a través de los canales disciplinarios estándar o simplemente transferirlo a una unidad de fuerzas especiales, propuso crear un programa piloto que utilizara su experiencia única de una manera que beneficiaría tanto a la Marina como respetaría su deseo de servir de manera diferente. Rivera sería asignado como Instructor Especial de Entrenamiento Avanzado, una posición que le permitiría compartir su experiencia operacional con reclutas y marines junior, sin requerir que regresara a operaciones activas de alto riesgo. Desarrollaría y implementaría programas de entrenamiento especializados que incorporaran técnicas y conocimientos de fuerzas especiales en el entrenamiento estándar, elevando el nivel general de preparación y competencia de todos los marines que pasaran por su instrucción. Pero había una condición. Rivera tendría que revelar completamente su verdadera identidad y trasfondo operacional, no solo a los oficiales presentes, sino eventualmente a la comunidad de entrenamiento más amplia. Ya no podría mantener el anonimato que había estado buscando, pero a cambio tendría la oportunidad de hacer una contribución única y valiosa al entrenamiento militar que podría impactar a miles de futuros marines. La reacción inicial de Rivera a esta propuesta fue de resistencia silenciosa. Durante varios minutos largos, consideró las implicaciones de aceptar una posición que lo expondría completamente y lo colocaría de nuevo en un rol de alta visibilidad dentro de la comunidad militar. Era exactamente lo opuesto de lo que había estado buscando. Cuando decidió reingresar al servicio bajo una identidad parcialmente encubierta. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre la propuesta, comenzó a darse cuenta de que podría representar una solución a un dilema que había estado luchando durante años. Había dejado las operaciones especiales porque las demandas personales se habían vuelto insostenibles. Pero había descubierto que la vida completamente civil no le proporcionaba el sentido de propósito que necesitaba. Esta posición le ofrecería la oportunidad de usar su experiencia de una manera significativa, sin requerir que regresara al campo operacional. Después de casi 10 minutos de silencio contemplativo, Rivera finalmente habló. Su respuesta fue característica de la precisión y economía de palabras que había demostrado consistentemente. Aceptaría la posición, pero bajo ciertas condiciones que protegerían tanto la seguridad operacional como su privacidad personal. Los detalles específicos de sus operaciones anteriores permanecerían clasificados, pero estaría dispuesto a revelar suficiente sobre su trasfondo para establecer credibilidad y contexto para su nuevo rol. Lo que siguió fue una revelación que dejó atónitos, incluso a los oficiales más experimentados presentes. Rivera no era simplemente un veterano de fuerzas especiales con experiencia operacional significativa. Era Marcus Rivera, conocido en ciertos círculos militares especializados como el Fantasma del Pacífico, uno de los operadores más legendarios en la historia reciente de los SEALs de la Marina. Su historial operacional leía como una compilación de las misiones más desafiantes y exitosas realizadas por fuerzas especiales estadounidenses durante la última década. Había participado en operations de contraterrorismo en múltiples continentes,
Había liderado misiones de rescate en condiciones extremadamente hostiles, y había desarrollado técnicas tácticas innovadoras que habían sido adoptadas por unidades de fuerzas especiales en todo el mundo. Más impresionante aún, había logrado todo esto mientras mantenía un perfil público virtualmente inexistente. Su nombre no aparecía en reportes mediáticos, no había escrito libros sobre sus experiencias, y había rechazado consistentemente oportunidades de capitalizar su experiencia militar para ganancia personal o reconocimiento público. Era el tipo de profesional militar que operaba en las sombras, cuya contribución al servicio de su país era conocida solo por un círculo muy pequeño de individuos con las autorizaciones de seguridad más altas. La revelación de su identidad explicó inmediatamente muchas de las inconsistencias y habilidades superiores que los instructores habían observado durante los meses anteriores. No habían estado observando a alguien con alguna experiencia especializada. Habían estado observando a uno de los guerreros más altamente entrenados y exitosos en el arsenal militar estadounidense. Pero más importante que su historial operacional fue la explicación que proporcionó para su decisión de dejar las fuerzas especiales y buscar una nueva forma de servicio. Durante más de 15 años de operations continuas, había pagado un precio personal que finalmente se había vuelto insostenible. Había perdido 2 matrimonios debido a las demandas de su carrera. Había experimentado traumas que requerían manejo psicológico continuo. Y había llegado a un punto donde sabía que necesitaba encontrar una manera diferente de contribuir al servicio militar si iba a continuar su carrera de manera sostenible. Su plan de reengasar como un marín regular había sido motivado por un deseo genuino de continuar sirviendo mientras construía una vida más equilibrada y sostenible. Había esperado que podría usar su experiencia de manera discreta mientras disfrutaba de la estabilidad y predictibilidad de una carrera militar convencional. El hecho de que sus habilidades especializadas hubieran sido imposibles de ocultar había sido tanto una sorpresa como una decepción para él. Los oficiales presentes se dieron cuenta inmediatamente de que tenían una oportunidad extraordinaria. No solo tenían acceso a uno de los operadores más experimentados y exitosos en la historia militar reciente, sino que tenían la oportunidad de desarrollar un programa de entrenamiento que podría transformar la preparación de marines futuros de maneras fundamentales. Las semanas que siguieron vieron el desarrollo de lo que se convertiría en uno de los programas de entrenamiento militar más innovadores e influyentes jamás implementados. Rivera trabajó con un equipo de especialistas en educación militar para desarrollar un currículo que incorporaba lecciones aprendidas de operaciones especiales en el entrenamiento estándar de maneras que eran tanto accesibles para reclutas normales como tremendamente efectivas para mejorar su preparación operacional. El programa centró no solo en habilidades técnicas, sino en los aspectos psicológicos y mentales del rendimiento. The Rendimentuals Agency have beckoned up its peace pack as in men in death cases. Rivera desarrolló métodos para enseñar resistencia mental, toma de decisiones bajo presión, trabajo en equipo efectivo en condiciones adversas, y las técnicas de supervivencia y adaptabilidad que había perfeccionado durante años de operaciones en algunos de los entornos más hostiles del mundo. Pero quizás más importante, trajo una perspectiva sobre el servicio militar, que transformó la comprensión de muchos reclutas sobre lo que significaba ser un profesional militar. Su enfoque enfatizaba no solo la competencia técnica, sino la importancia del carácter, la integridad y el compromiso con algo más grande que uno mismo. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. Los marines que pasaban por el programa de Rivera mostraban niveles de rendimiento, confianza y cohesión de unidad que superaban significativamente los estándares históricos. Sus técnicas de entrenamiento comenzaron a ser adoptadas por otras instalaciones de entrenamiento, y su reputación como instructor se extendió rápidamente por toda la Marina. Más importante para Rivera personalmente, había encontrado una manera de usar su experiencia única de una manera que era tanto personalmente satisfactoria como profesionalmente significativa. Había logrado lo que había estado buscando durante años, una forma de continuar sirviendo a su país que honrara su experiencia pasada
mientras le permitía construir una vida más equilibrada y sostenible. Los reclutas que habían estado con él durante su tiempo encubierto se convirtieron en sus primeros estudiantes oficiales y desarrollaron una lealtad y respeto hacia él que iba mucho más allá de la relación típica instructor-estudiante. Habían sido testigos de su transformación de un recluta aparentemente ordinaria a un instructor legitimacy. Su experiencia les había enseñado lecciones profundas sobre el juicio, la humildad y la importancia de nunca subestimar a las personas basándose en apariencias superficiales. El sargento Davis, quien había iniciado toda la investigación que llevó a esta revelación, se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Rivera en el desarrollo del nuevo programa de entrenamiento. Había aprendido no solo sobre las habilidades extraordinarias que un verdadero profesional militar podía poseer, sino sobre la importancia de reconocer y nutrir el talento excepcional cuando se encontraba. La historia de Marcus Rivera se convirtió en una leyenda dentro de la comunidad de entrenamiento militar. Pero no por las razones que muchos podrían esperar. No se recordaba principalmente por sus hazañas operacionales extraordinarias o por las habilidades sobrehumanas que había demostrado durante su tiempo como recluta encubierto. Se recordaba porque había demostrado que incluso los guerreros más élites eran, en el fondo, seres humanos que buscaban propósito, pertenencia y la oportunidad de contribuir de maneras significativas. Su historia ilustraba que el verdadero servicio militar no se trataba solo de la capacidad de ejecutar operaciones complejas bajo condiciones extremas, sino de la voluntad de adaptarse, evolucionar y encontrar nuevas formas de servir cuando las circunstancias lo requerían. Para los cientos de marines que eventualmente pasarían por su programa de entrenamiento, Marcus Rivera representaba la encarnación de lo que significaba ser un verdadero profesional militar. Alguien cuyo compromiso con el servicio trascendía cualquier rol o posición específica, y cuya dedicación a la excelencia inspiraba a otros a alcanzar niveles de rendimiento que nunca habían creído posibles. Su legado se extendía mucho más allá de cualquier operación individual o logro personal. Había transformado la forma en que toda una generación de marines entendía su profesión, y había demostrado que el verdadero liderazgo militar no se basaba en el rango o la autoridad, sino en la capacidad de inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial en servicio de algo más grande que ellos mismos.